horas con el paro de busca de larga distancia, pero por suerte pudimos solucionarlo y no tener que suspender la reunión de hoy. Y bueno, simplemente recordarles que este ciclo de economía política lo organizamos de manera conjunta entre la, ahora te lo paso, entre la asociación, no está prendido, entre la Asociación del Magisterio de Santa Fe, el provincial. Compañeros tienen elecciones en poco tiempo y están trabajando muy fuerte en eso, por eso no están algunos de los dirigentes, y el sindicato de prensa de Rosario junto con la CTA provincial. Y que no es casual que sean dos organizaciones de trabajadores a quienes se les haya planteado, que se nos haya ocurrido hacer este ciclo de economía con la intención de bueno, poder reflexionar, poder entender mejor las cosas que pasan en un momento en donde hay una cantidad de temas que sin duda preocupan. Aquí hay trabajadores de prensa, Andrés, hay estudiantes de economía y hay compañeros de público en general. Este centro de formación Pichincha está abierto de esa manera a los trabajadores de prensa y para quienes tengan la intención de participar de los ciclos que aquí se realizan. Andrés Aciaín integra la cátedra abierta Arturo Jaureche, que vos me explicabas que es una cátedra itinerante, después bueno, lo podrás contar mejor vos, pero realmente es un gusto tenerlo aquí, como a todas las personas que ya han participado. Él es además periodista y es columnista de Página 12 ahora, antes estuviste en el Buenos Aires Económico y bueno. Te llamé un par de veces, me dijiste que estabas trabajando en radio y no me dijiste en cuál. La de las Madres de Mayo. Ah, bien, en la radio de Madres de Plaza de Mayo. Así que yo los dejo con Andrés, sin duda hay muchas preguntas que queremos hacer, sobre todo, ya que él va a abordar el tema de la inflación, salarios, inversiones, digamos, una cantidad de ítems, pero relacionados con la inflación. Yo contaba que antes de venir estuve escuchando, para empezar un buen sábado, el programa de la Fundación Libertad. Escuché a Carlos Melconian, justamente. Un psicólogo. Claro, un psicólogo ahí. Pero, bueno, creo que me resulta más interesante personalmente escuchar ahora una mirada distinta y en todo caso reflexiva y menos destructiva en cuanto a la inflación, el tema que hoy nos ocupa. Les recuerdo que el sábado que viene volvemos a encontrarnos a las 10 en la última de las reuniones de este ciclo. La idea es que pasaremos alguna encuesta o la haremos por correo electrónico, y si hay interés de pronto en el segundo cuatrimestre podemos hacer 2 o 3 encuentros más, ya que han quedado temas muy interesantes por plantear, y economistas también interesantes para invitar a participar.
Así que nos encontramos a las 10 con Sergio Orelón, un economista de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, Andrés, bienvenido y el tiempo es todo tuyo. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores que estuvieron ayer ahí corriendo con el tema del paro de transporte. Igual no nos podemos quejar, ¿no? Los sindicatos no podemos decir nada. Así es. Pero bueno, la cuestión es que hubo mucha voluntad para mantenerlo, así que agradezco la oportunidad de poder estar acá conversando con ustedes. Como la compañera decía, soy miembro de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche, que es un espacio que nació por el año 2004 con algunos egresados de la Universidad de Buenos Aires, pero que en realidad nunca tuvo un espacio institucional de ningún lado. La armamos y la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche viaja con nosotros, está donde nos llamen. Cuando tienen un problema económico dicen ¿quién podrá defenderme? Y aparece la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche. Pero bueno, nos dedicamos somos un grupo de economistas, profesores universitarios. Yo doy clases en la Facultad de Ciencia Económica de la UBA, colaboro en centros de estudio, con la Madre Plaza de Mayo, el Centro de la Cooperación, pero hay compañeros en la gestión, en distintos espacios, y participamos tanto en lo que es formación, sean con organizaciones sindicales, sociales, políticas, como también para intervención en los medios, en el debate de coyuntura y también para laburo técnico de gestión, digamos. Todo lo que sea bienvenido en el amplio espectro de lo que hoy día nosotros pensamos que políticamente es el proyecto nacional y popular, digamos. Ahí adentro con todos trabajamos y le damos la colaboración desde nuestro saber económico, digamos, de lo que podemos poner a disposición de los compañeros y compañeras en todo el país, así que cualquier cosa que precisen nos contactan y podemos arreglar para articular alguna actividad o algún trabajo. ¿Ese correo? Sí, o me mandan a mí o nos buscan en Facebook o en... Sí, Andrés hacia ahí, si lo buscan en Facebook estoy ahí, me contactan, lo voy a mandar. Bueno, el tema que hoy nos toca es la inflación. Un tema para levantarse a la mañana, vamos a hablar de inflación. El sábado de la mañana, no quisiera tomar unos mates y mirar el río, pero bueno, nos toca debatir sobre por qué aumentan los precios, que es un tema de larga polémica en el mundo y más que nada en la Argentina. Tengo un amigo que decía que así como los esquimales distinguen, creo que entre 6 o 7 tipos de nieve, de acuerdo al color, los argentinos distinguimos entre 6 o 7 tipos de inflación. Digamos, tenemos de demanda, de costos, cambiaria, estructural, inercial, por expectativas, digamos, tenemos así el ojo ya acostumbrado a la inflación y le vamos, con los matices ya nos vamos dando cuenta qué tipo de inflación es. Y esto tiene que ver con una larga historia. Acá tengo desde el año 40, en verdad, la inflación en el mundo y en la Argentina, como fenómeno histórico moderno, digamos, cobra fuerza a partir de la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra. Y después, con el abandono del patrón oro en la época del 30, son los primeros procesos inflacionarios. Yo estaba leyendo a Alejandro Bunge, un ingeniero conservador, digamos, de la Argentina, del granero del mundo, reaccionario, todo, pero industrialista, que abordaba las primeras formas de medir el proceso inflacionario, porque era algo nuevo. Entonces descubrían los índices de precio. Nosotros estamos acostumbrados al gran debate del IPC y del INDEC, que es un índice de precio. Bueno, ahí estaban debatiendo cómo armar índices de precio para analizar el poder de compra de la moneda, de los salarios, cuánto eran realmente los salarios, porque había habido una baja muy brusca durante la Primera Guerra Mundial de los salarios, porque no había costumbre de negociación salarial para recuperar pérdida por aumento de precio, y habían aumentado los precios de repente, un fenómeno nuevo, y los salarios habían quedado parados, ¿no? Y se armaron, bueno, flor de quilombo y protestas obreras en esa época, y se empezaron a pedir.
Pero acá lo que tenemos es esas montañas, digamos, que empiezan primero como las primeras alturas, los primeros cerros. Para allá vamos envejeciendo a medida que nos movemos desde izquierda a derecha. Pasa el tiempo, el transcurrir temporal graficado desde el año 40 hasta el presente. Lo que tenemos es esas montañas que hay una... La que nos importa es la que está marcada en negro, después les digo que es la otra. Esas montañitas son los niveles de inflación. Cuanto más alta la montaña, más altos los aumentos de precios, más veloces. Y como pueden ver, bueno, la inflación es un proceso que nos acompañó por lo menos en los últimos 60 años más o menos. Primero con unas leves montañas, después ya tenemos una etapa de los altos picos, que como cruzando la cordillera, me parecía. La cordillera empieza con el Rodrigazo, que es la primera alta cumbre, y después tiene ya dos picos máximos que hay que escalarlos y llegar vivo, que es la hiperinflación, ¿no? Sobre todo la última es la hiperinflación del 89 hasta el 92. Después tenemos un fenómeno inusual en la historia argentina, que es los años 90, inflación casi cero, y después un leve despertar del proceso inflacionario, y tenemos solo el salto de la devaluación, porque después vamos a ver más en detalle cómo fueron los aumentos de precio en la actualidad. Acá tenemos esto para contextualizarlo, ¿no? Para ver de dónde venimos, el origen de las cosas. Tenemos que en la etapa esa que habíamos de los primeros cerros, de primeras alturas, la inflación promedio anual fue de un 27%. Eso fue el nivel de inflación promedio de la Argentina entre más o menos, podríamos decir, el año 30, así que la serie empieza en el 45, 47, hasta el 74. O sea que Argentina, casi toda la etapa de industrialización del siglo pasado, el proceso de industrialización, desarrollo del mercado interno, digamos, el crecimiento basado más en políticas de desarrollo industrial, convivió con una inflación del 27% en promedio, con máximos del 80% y mínimos del 6%. ¿No? Después tenemos el periodo de las altas cumbres, que ahí la inflación promedio fue del 788%. Muy pocos años, creo que 1 o 2, bajó por debajo del 100% anual. Tuvo un pico máximo del 20.266%, esa fue la hiperinflación. Y bueno, un mínimo del 27%. Tenemos el periodo de convertibilidad, la inflación promedio fue del 4%, tuvo un máximo del 76%, que fue el primer año de convertibilidad, del 92, cuando se planchó el dólar y los precios venían, digamos, acostumbrados a avanzar y tardaron un poquito, digamos, cuando sintieron el correazo, digamos, en la soga y recién paró el caballo. Y bueno, y un mínimo de deflación, bajando los precios, que esto era la gran crisis del 2001-2002, más, no, 2000-2001, en el 2002 ya fue un momento que en un plano, digamos, de caída total de la actividad económica, todo, hubo incluso hasta bajas de precio. Y después estamos en la etapa actual, con una inflación promedio más o menos del 13%, si miramos del 2002 al 2010, hasta acá, bueno, no cambia mucho, si lo tenemos hasta el presente, con un máximo del 41% y un mínimo del 1%. No sé qué año fue, si el 2004, el 2005, por ahí, el 1%. Igual esto es mes a mes, ¿no? Así que puede ser un mes anualizado, pero radicalmente. Una cuestión metodológica para debatir la inflación del proceso actual. A partir del 2006 tomamos el índice de las provincias, el índice armado de las provincias, saliéndonos un poco del debate sobre el INDEC, digamos, no queriendo meternos, digamos, en la cuestión de cómo lo viene el INDEC o no. Tomamos otras medidas, digamos, el INDEC dice mismo en la página que toma el precio regular, digamos, acordado. Entonces, si lo que queremos analizar es la dinámica de los precios en general y cómo fueron evolucionando, por ahí los que están bajo acuerdo pueden servir para medir el costo de compra de cierta canasta, pero por ahí para mirar cómo fueron evolucionando los precios en general, tomamos índices
índices de las provincias. Uno de los índices que tomamos es la de Santa Fe. Y tomamos, creo que de San Luis, Tierra del Fuego, La Pampa. Después se dejaron de publicar algunos. Antes había de Salta, de Jujuy. Pero bueno, quedaron ahí. Esto le ponemos la lupa a la última etapa. Digamos, acá es como el mismo dibujo que vimos al principio de los cerros, que cuanto más alto era la inflación, pero esto poniéndole la lupa, por eso lo que parecía chiquito en esa perspectiva, digamos, cuando mirás de lejos, mirás de cerca y aparece más grande, ¿no? Esta es la lupa sobre el proceso actual. Acá tenemos del 2001 hasta los primeros meses de este año, los niveles de inflación, y lo que me interesa es la línea negra finita, ¿está bien? Que ven que tiene una primer montaña, después baja, y después empiezan de vuelta a algunas alturas, y ya después subimos a la puna, ¿no? Tenemos una planicie en altura, vamos a decir, una pampa en altura. Y lo que vamos a tratar de analizar es, para entender qué pasó en esta etapa y cuáles son las causas detrás de los aumentos de precios, es analizar estas tres etapas que podemos dividir, la primera con este salto, la primera montaña, después la otra de una leve, digamos, suba, de ir avanzando en altura pero levemente, y después dos montañas importantes. Bueno, lo que vamos a ver es en estas tres etapas cómo se movieron los principales precios de la economía. Vamos a ver cómo se movió STC. La primera es el dólar. La segunda columna que vamos a ver son los precios agrícolas. La tercera, los precios de los productos industriales. La cuarta, los salarios. Y la quinta, la energía como un representante de los servicios generales. ¿Por qué vamos a analizar por separado? Bueno, para entender un poco por qué es la dinámica de los precios, de una perspectiva en forma teórica, digamos, de línea de pensamiento económico, diríamos el estructuralismo, que en su análisis del proceso inflacionario pone el eje en el reacomodamiento de precios entre los sectores, digamos, como el elemento que está detrás de los aumentos de precios, con cierta idea. Pero más allá de eso, lo que vamos a ver es cómo evolucionaron los distintos precios para entender el porqué después del nivel general de precios haciendo esas montañas y esas evoluciones en el tiempo que habíamos visto antes. Y lo vamos a dividir en esos tres periodos. Este primer periodo, que es el que va del 2003, digamos 2001 al 2003, que es el de la salida de la convertibilidad, que está marcado por la devaluación, digamos. El proceso que se vivió ahí fue una devaluación que el dólar pasó de 1 a 3, digamos. A 3, primero casi 4, después bajó. Ese salto del valor del dólar es lo que refleja la primera columna. El edificio construido sobre el dólar significa que aumentó para casi en el 200, un 200%. De 1 a 3 es básicamente un 200%. Y le siguen, fíjense, casi a la par los precios agropecuarios. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque nuestro sector agropecuario, y esto es algo histórico, la conformación de la Argentina, es un sector que se desarrolló en base a la venta de alimentos para el mercado mundial, o sea, para el exterior. Entonces la soja, el maíz, el trigo, algunos derivados lácteos, algunos derivados, digamos, también de la ganadería, en todo lo que es la producción exportable, se vende a precio dólar que se toma, digamos. Acá no es que el productor dice, bueno, a ver a cuánto te puedo vender la soja. No. Se fija cuánto está la soja, o sea que el precio ya está dado. ¿Cuánto está la soja? Entonces, en Chicago, lejos de acá, digamos, como lo toma en Chicago en dólares. Bueno, en esa época estaba más o menos a $200 la tonelada de soja. Cuando vos pasaste a devaluar, digamos que el dólar pasó de valer 1 a 3, $200 pasaron de 200 pesos a 600 pesos. Automáticamente se encareció el dólar, pero los tipos ganan más en pesos, porque le dan el triple de pesos por lo mismo que vendía antes.
le descuentan un cachito, que es esa diferencia, en ese principio era muy bajo, creo que primero fue el 5, después el 15, que son las retenciones. Diciendo, no, no te vamos a dar los $200, te vamos a dar un poquito menos, se queda el 15% el Estado, entonces el tipo multiplica por 3, pero le tiene que restar ese 15%, y tuvo un enorme incremento en sus ingresos, pero un poquito menos apenas que el dólar, ¿está bien? Que estuvo marcado por eso, que es lo que le comió la retención. Igual fíjense que lo que le comió es nada en relación al incremento de rentabilidad. Este aumento de los precios agropecuarios de exportación también va impactando en los precios internos de los alimentos, ¿no? No en forma directa ni total, pero sí en forma importante. Desde el vamos, el maíz, por ejemplo, que es parte de la producción de pollo, de cerdo, se hace la polenta también con maíz. Eso, el precio internacional, digamos, directamente va directo a la estructura de costos, ¿no? De toda esa cadena de la producción, porque es la materia prima inicial sobre la que todos van aplicando márgenes y multiplicando, digamos. O sea que es el eslabón inicial multiplicado, que se multiplica por 3. Después, en el caso del trigo, pasa lo mismo, ¿no? Que es insumo de los fideos, del pan, digamos, de la conarina, digamos, de un montón de rubros. Después hubo modificaciones parciales porque el mercado de exportación del trigo se cierra y se abre, se divide en cuotas, se negocia un precio interno diferente del internacional, digamos, un mercado que después se fueron estableciendo regulaciones, pero siempre con una tensión que después podemos hablar, la tensión de la regulación de precios en el sector de alimentos para el mercado interno, que básicamente la tensión que genera es que la rentabilidad de la soja es tan grande que si vos le ponés muchas regulaciones para aguantar los precios de lo que comemos nosotros, no comemos soja, comemos derivados del maíz, del trigo, de la carne, de la leche, pero si vos le empezás a poner contenciones a esos precios, los productores se pasan a soja, ¿no? Porque dicen, si no me deja vender el trigo, esto, lo otro, a tal precio, aumento la cantidad de soja que planto y planto menos de lo que se alimentan los argentinos. Entonces, la regulación del sector siempre está muñequeando porque tiene la debilidad de que hay un boom de rentabilidad ligado al negocio de la soja exportador, y si vos a lo otro lo contenés para que no impacte en el salario, los productores se pasan a soja, entonces no se produce el alimento para el mercado interno. Eso se vio mucho con la ganadería, por ejemplo, ¿no? Con el trigo también, digamos, que perdieron muchas hectáreas de producción, incluso en un momento que se quiso regular el precio de la carne, hubo una liquidación de stock de ganado muy importante. Después finalmente se permitió el salto de los precios de la carne para contener la baja del stock vacuno, digamos. Entonces, eso es una tensión permanente en el sector agrícola. Y la rentabilidad del sector agroexportador impacta también a veces en los arriendos, ¿sí? Como la tierra muchas veces se fija a valor soja, si vos producís otra cosa, igual el costo lo tenés a valor soja, y tamberos, incluso ganaderos que tienen fijados los arriendos en quintales de soja, por más que no produzcan soja en sus campos, pero la medida de valor que usa el agro en parte de la soja. Entonces, cualquier aumento de la rentabilidad del dólar o de los precios internacionales de la soja va impactando en el precio interno de los alimentos, digamos, ¿no? Se va transmitiendo y va generando un aumento del precio interno de lo que comemos nosotros. Por más que no comamos soja, digamos, no es que no nos importa cuánto está la soja. Es diferente con el oro, ¿sabes? El oro que puede sacar la Barrick-Gold, que puede valer $10 o puede valer $10.000, que no nos enteramos. Porque va, pum, y se va para afuera y no lo usamos para nada, no es insumo de nada, no compite con nada. Entonces, simplemente lo que está en cuánto se llevan, en cuánto ganan eso y cuánto nos dejan a nosotros, si mucho o poco. Pero no tiene un impacto general en la estructura de formación del precio y distribución del ingreso de la economía. El sector agrícola, como es un rubro que forma básicamente los alimentos, el traer los alimentos, la vida de la gente y el salario y los costos de toda la estructura económica que utiliza mano de obra, digamos, tiene un impacto general, es como el petróleo, digamos, ¿no? El alimento es como el petróleo. El petróleo, si aumenta o baja el precio, se entera en todo porque está en todos lados. El plástico, los combustibles, el transporte, todo hay que transportarlo, la energía. Entonces, con los alimentos pasa lo mismo porque es la fuente energética de una máquina
productiva llamada el ser humano. Después tenemos la tercera columna, que es el precio de los productos industriales, que pegan un aumento, fíjense, se van para arriba, pero menos que el dólar y el agro. Y acá lo que tiene es que básicamente es la industria con el nivel de desmantelamiento después de 3 décadas de políticas neoliberales, que en muchos rubros los componentes nacionales son muy pocos, tienen un nivel de componente importado altísimo. Para que tengan una idea, un auto, producción nacional, casi el 80% son insumos importados. De los productos electrónicos, notebook, aire acondicionado, celulares, 90%. Esos son los niveles en algunos rubros estratégicos industriales o de consumo masivo, por lo menos, del peso que tienen los componentes importados sobre el producto final. Y esto hace que cualquier salto, por ejemplo, en el valor del dólar, si vos le traías por el motor de una heladera, lo traías de afuera, qué sé yo, y eran $50, pasaron de 50 pesos a 150 pesos. Entonces, en la estructura de costo, después de vender una heladera, el incremento del valor del motor importado hace que crezca el valor de la heladera. Pero no crece toda la heladera, ¿por qué? Porque hay parte que se produce internamente y que los costos son el trabajo, digamos, el alquiler del local, distintas cuestiones, la energía. Entonces, el aumento no es total, es parcial. Aumenta, pero aumenta básicamente en lo que es los componentes importados de los productos industriales. Por eso tenemos que, siempre que hay una devaluación, esto es histórico de la Argentina, lo que estamos viendo ahora, acá tenemos, en el primer gráfico que yo les mostraba, la rayita punteada que acompañaba a la negra en la montaña, ese es el valor del dólar, las devaluaciones. Cada salto de esas rayitas punteadas en la historia o aceleración en un momento fue acompañado básicamente de esto. Este es el impacto que tienen los precios en la distribución entre sectores y entre el capital, o las rentas y el trabajo, digamos, en la distribución del ingreso, todo, las devaluaciones en general. También nos sirve para analizar las propuestas que, por ejemplo, tiró el del Banco Ciudad, el Grupo Macri, el Grupo Macri político, ¿no? El Grupo Macri empresarial, de devaluar, ¿no? De Sturzenegger, para que pensemos en lo que es en términos de cómo evolucionan los precios. O sea, como un plan de estabilización, una devaluación, en general trae todo lo contrario. Es un plan de inestabilización, desestabilización inflacionaria. Y acá vemos la estela de precios relativos. Fíjense quién fue abajo de todo, que apenas asomó la cabeza, así medio como mirando que no le peguen el garrotazo, el salario, ¿no? Fíjense el aumento del salario y compárenlo con el aumento, por ejemplo, de los precios agropecuarios. Trabajador, básicamente en ese comió todo el aumento de los precios, ¿también? ¿Por qué? Porque estamos hablando en el 2002, 2003, un desempleo del 25-20%, un nivel de crisis ya arrastrado de casi 4 o 5 años, donde las condiciones del trabajador de pedir incrementos salariales frente al aumento de los precios no existían. Entonces, básicamente, el ajuste se lo comen los trabajadores y el otro rubro que es, acá en este caso está la energía, pero podemos hablar en general de los servicios. Los servicios, la energía, las privatizadas, ¿está bien? Lo que se había privatizado en los 90, que en esto sí hay que rescatar una política que creo que empezó Dual y confirmó Kirchner, que fue la especificación de las tarifas. Cuando se hicieron las privatizaciones en los años 90, se habían acordado que se privatizaban y que las tarifas se fijaban a valor dólar, porque regía el 1 a 1, ajustado por la inflación norteamericana. ¿Qué cosa? ¿No? A vos de repente te venía un aumento en la luz, ¿por qué? Porque hubo inflación en los Estados Unidos. Así corta la bocha. Y la empresa es extranjera y va a ganar de acuerdo a la inflación norteamericana. Eso estaba en los contratos de la privatización.
Argentina desconoce esas cláusulas. Cuando fue la devaluación, las empresas querían mantener a valor dólar, o sea, lo querían aumentar como aumentaron los agropecuarios. Imagínense cómo hubiera impactado en los salarios, porque eso hubiera impactado no solo aumentando la tarifa de luz que te llegaba a vos a tu casa, sino también en los costos de la industria. Básicamente le hubiera pegado un escaloncito más a la industria, porque la industria básicamente energía, insumos importados y mano de obra. Y diría en ese orden, o insumo importado y energía peleándose y mano de obra residual, en la estructura de costos. O sea que eso hubiera sido un salto aún mayor en los precios manufacturados y en la energía, ¿y quién lo hubiera pagado? Es el trabajador, el salario. Hubiera quedado todavía más chiquito en relación a todas las altas cumbres, ¿no? Como esos ranchos que a veces quedan en el medio de grandes emprendimientos inmobiliarios nuevos que se construyen torres y queda uno siempre con un ranchito abajo rodeado de rascacielos. Así hubiera quedado el trabajador en esa situación. Se especifica la tarifa. Esto es una medida muy importante porque significa compartir el costo de la evaluación en términos de mejora de la rentabilidad de algunos sectores empresariales ligados al agroexportador, pero también industriales, no solo de cargarlo sobre las espaldas del trabajador, sino también sobre las empresas de servicios públicos, especialmente las privatizadas, que habían sido las grandes ganadoras de los 90. No por nada el debate de la salida de la convertibilidad en términos de pelea entre los que mandan, vamos a decir, entre los grandes grupos económicos, había abierto agua entre los sectores financieros y las privatizadas por un lado, que querían mantener a toda costa la convertibilidad y la dolarización, y los sectores agrícolas e industriales, sobre todo con orientación exportadora, que querían devaluar. Porque acá se ve cómo parte del costo se lo hicieron pagar al sector de las empresas privatizadas. Por esta medida, la Argentina tiene la mayor parte de los juicios que hay internacionales en el CIADI. Porque entre el año 92 y el 2002, Menem, de la Rúa y Duhalde firmaron tratados bilaterales de inversión con distintos países del mundo. Argentina fue uno de los que más firmó, casi 55, entre otras cosas renunciaban a la soberanía jurídica, o sea, que una empresa multinacional que actuaba en la Argentina, si tenía un problema o algún conflicto, en vez de ir a la justicia argentina, podía ir a un tribunal fuera de la Argentina. Y estos tribunales uno es el CIADI, que ni siquiera es un tribunal, es un invento, digamos, lo arman, en el Banco Mundial arman una mesa de jueces para cada caso, digamos, te arman un tribunal para tu caso, imagínense cómo debe ser, ¿no? Eso, entras ahí, están todos con el parche de pirata, digamos. Lo que a veces son jueces, después a veces son abogados de multinacionales, incluso hay que decir que muchos de los abogados de las multinacionales que litigan contra la Argentina son argentinos, ¿no? Imagínense esos hombres patriotas que andan defendiendo a la patria, a la patria financiera. Pero bueno, Argentina tiene muchísimas demandas internacionales. ¿Por qué? Porque esto de romper con el contrato de tarifa en dólares ajustado por la inflación norteamericana hizo que, valiéndose de uno de los tratados, creo que es el de Panamá, todas las empresas privatizadas vayan y nos hagan un juicio en el CIADI. O sea que cuando ustedes van a ver, no, Argentina no reconoce las deudas con el CIADI y por eso viola la seguridad jurídica y no va a haber inversiones, son todos estos lobistas de los grupos de las empresas privatizadas que tienen juicio pendiente, que hicieron ¿por qué? Porque nosotros evitamos que aumente el precio de la energía y de los otros servicios a un nivel dólar a la salida de la convertibilidad, ¿no? Ese fue la gran violación de la seguridad jurídica y los contratos de la Argentina, que fue defender un poco mínimamente el salario y la producción nacional. Bueno, pero ¿qué nos dice esto? Que la primera montaña que veíamos, digamos esta, el primer pico que está allá, se explica básicamente por el aumento del dólar. El salto del dólar de 1 a 3 que empujó a los precios del agro y en parte a los industriales. Ese fue el primer salto inflacionario. Lo que vamos a tener es que en general los procesos inflacionarios se dan con un salto, algo que le pega primero a algún precio, digamos que los deja tambaleando, y después los que perdieron van a empezar a tratar de recomponer
y en esa recomposición siguen aumentando los precios. Primero aumentan uno, después recomponen, después lo que perdieron porque recompusieron van de vuelta a la carga, digamos, y en eso ir y venir de sectores y actores sociales y económicos por mejorar su participación en el ingreso ante el que se le adelantó, etcétera, etcétera, es como que la carrera alargada y salen todos a correr, primero saca ventaja uno, va quedando atrás, lo agarran de las mechas, ahí corre el trabajador, va a la cabeza. Con esa van a ser las distintas postas de esta carrera de los precios. El tema es que de entrada largó el dólar con los precios agropecuarios, la industria que más le encargó atrás, el trabajador y los servicios quedaron, ni se enteraron que sonó el silbato de largada, ¿no? Ese fue 2001-2003, que nos reímos, pero esto es 50% del argentino en la pobreza. Así corta el salto que hay en los precios con el salario congregado en un contexto de 20-25% de desempleo. Esto es la pobreza generalizada de todos los argentinos en el año 2002-2003. Largamos a la segunda etapa. Esta etapa que va del 2003 al 2006 sería lo que va desde que caímos de las alturas de la primera montaña hasta antes de la segunda alta cumbre, digamos, ¿no? Ahí cuando empieza. ¿Se entiende lo que digo? ¿Hasta dónde va? Bueno, ese periodo es el 2004-2006, que lo que vamos a hacer es sumarle en negro cuánto aumentó cada precio en este segundo periodo. El rojo sigue siendo el 2001-2003 que vimos antes, y ahora le sumamos, es como los bloques, vamos a poner los bloquecitos por la etapa de cuánto aumentó cada uno. Bueno, lo que vemos que en esta etapa los que fueron recuperando parcialmente, de forma relativa, fueron los salarios y la energía. En el tema salarial es el incremento primero de los aumentos por decreto, que hizo Néstor Kirchner en los primeros años, cuando todavía el movimiento obrero era muy débil, y después cuando más o menos empezó a crecer el empleo y a reestructurarse los sindicatos, con la reapertura de las paritarias y las primeras negociaciones. Estamos en ese primer proceso donde se comienza a institucionalizar la capacidad de respuesta de los trabajadores para recuperar el nivel de los salarios. Entonces fue el primer periodo, este es el periodo en que la Baña empezó a decir que los salarios tenían que aumentar por productividad y que la culpa de la inflación la tenían los porteros, ¿no? Que habían negociado un aumento de salario y que lo despidieron, ¿no? En ese periodo de baja inflación relativa, ¿no? En relación a todos los otros momentos, donde el salario empezaba a recuperarse después de la devaluación y los sectores, digamos, de lo que podríamos llamar el grupo productivo, una alianza de agro e industria con orientación exportadora, que tiene un proyecto de país de bajo salario, empiezan a decir esto no me gusta, ¿no? Empiezan a decir el salario está generando inflación, hay que pagar un aumento de salarios, es la Baña, despedido después, y ahí se abre aguas en parte entre el proyecto que podemos llamar de ciertos sectores de los grupos dominantes que apoyaban el kirchnerismo en los primeros años, pero cuando lo apoyaban, porque lo que apoyaban era la distribución de ingresos del 2002-2003, ¿no? Lo que podemos llamar el dualdismo a nivel político, la Baña a nivel de proyecto económico, que después va a derivar ya la ruptura de esos sectores con el kirchnerismo en lo que fue el conflicto agropecuario, ¿no? Directamente un sector importante de eso, lo que se propone enfrentar y voltear, digamos, o parar un proceso. Son sectores con una orientación más exportadora, que tienen un país de bajo salario y alta rentabilidad. Son los que hablan de que Argentina estaba muy bien en el año 2004, 2005, pero después la cosa se empezó a pudrir, cambió, ya con ese mismo modelo, ¿no? Lo que están extrañando es la distribución del ingreso que se había derivado de la devaluación, de que nosotros vimos la primera Argentina, la fuerte caída del salario en relación a los precios agropecuarios y en parte de los industriales. Esto beneficia más que nada a los exportadores porque los que le venden al mercado interno le tienen que vender a alguien, digamos. Y si está el 50% de la Argentina en la miseria, es difícil que le vendas a alguien. Entonces los que más les sirve este modelo son los que venden afuera. Porque cuando te pagan a vos, te pagan 2 chirolas y después como no te venden a vos, sino que le venden a un chino o a un europeo, no le importa que vos no le puedas comprar el producto. En cambio, si es un industrial que vende al mercado interno, te paga 2 chirolas, pero no tiene que venderle la mercadería. Entonces por ahí, sí, te pago 4 chirolas y te vendo un producto. Entonces es más negociable con ese sector, digamos, de la patronal, un proyecto con un mercado interno, con alto salario. Pero los sectores de orientación exportadora no les interesa. ¿Qué le importa? Si ellos, cuanto más hambre y miseria haya, desempleo, mejor.
Porque en vez de tener que ir a buscar trabajadores, dicen, uy, faltan trabajadores para cosecha, y no van a faltar. Van a estar haciendo cola, poner los camiones, suben y dicen, no, vos no, que el otro día me hiciste lío, levantaste poco, no venga más. Son amos y señores, pagan 2 monedas y después venden afuera la máxima rentabilidad, el menor costo. Y ustedes saben que esta gente no anda haciendo poesía, dedicándose a obras caritativas, sino que solo piensa en la billetera, ¿no? Así que ese es un poco acá empieza a abrirse aguas al interior de lo que fue el amplio frente que apoyó al kirchnerismo en sus comienzos, que iba de un extremo al otro, que casi quedaban solo afuera las privatizadas y los bancos. Bueno, acá se empieza a resquebrajar algunos sectores del poder económico, más de los de orientación exportadora, que empiezan a ver con malos ojos la recomposición salarial. Y el otro tema, la energía, pero ahí en esta etapa incluso aumentaría más si hubiéramos puesto los servicios, porque acá estos son los primeros reajustes de la energía, sobre todo mayoristas, ¿no? Que hubo un par de reajustes, digamos, empezaron las primeras importaciones de combustible, se negoció con Venezuela en el 2004 un acuerdo para importar combustible, o sea, empezó la primera tensión con el tema energético. Y se trasladó al sector mayorista, no a las tarifas de los usuarios. Pero si pusiéramos los servicios en general, esta fue una época que hubo dos cuestiones que tironearon sobre los costos y los precios: el salario recuperándose y el sector de los servicios, pero sobre todo los alquileres. Esta es la etapa en que los que se forraron de plata, porque habían fugado capitales desde el 98 al 2001, tenían dólares, y se evaluó a 3, y se estabilizó, empezaron a agarrar esos dólares, traerlos a la Argentina y empezar a comprar propiedades. En la etapa de que los sectores agrícolas exportadores, que tuvieron ese incremento importantísimo en los ingresos, se les duplicaron por el salto del dólar, empezaron a ganar guita a lo loco y empezaron a comprar propiedades, departamentos, 4x4, en la etapa de ese boom. Usted lo habrá vivido acá, me imagino, porque es una zona sojera, ¿no? Que empezaron en las torres, digamos, todos los tipos metiendo guita en ladrillo, y esto empezó a generar que la paradoja de un aumento tan grande del valor urbano de la propiedad, que por ejemplo en Buenos Aires, en el centro, siendo que en un momento de crecimiento económico, que se había levantado el consumo y que mejoraban las cosas, cerraban los locales. Cerraban los locales porque no podían pagar los alquileres. Y esos locales, o sea, los alquileres estaban aumentando en forma mucho más grande que las ventas y el poder de compra. Y ahí pronto cerraban los locales, destruían eso, iban levantando la propiedad vertical, digamos, hacia el cielo, ¿no? Y que se construían los edificios. Entonces, acá hay dos rubros que fueron presionando. Esta igual es la época de baja inflación relativa, ¿no? Comparado con la primera montaña de las otras dos. Estamos hablando del momento de más baja inflación del periodo actual, que estuvo liderado por el salario y por las rentas urbanas, sobre todo los alquileres. ¿Bien? Como el alquiler pega en el costo de la vida, por el salario, pero también pegan los costos de comercialización de todos los rubros, sobre todo los de venta al público, digamos, pero también los rubros, las oficinas, todo lo que es costo de comercialización y administración de las empresas, de todas las empresas. Que van por los dos lados. Bueno, el aumento de los servicios y del salario impacta en parte de los costos de la industria, eso se ve reflejado. El industrial en general aplica un margen sobre los costos. Se abstiene de esas peleas por la destrucción de ingresos y se asegura su rentabilidad siempre diciendo, le meto un margen del 20% a todo, así que cualquier cosa que aumenta va a parar siempre, digamos, no lo pagan, así que usted hay que decir. Van a pagar los consumidores o usuarios. Así que los aumentos de costo en algún sector siempre, como ven, el industrial, pum, le aplica el margen, también aumenta los productos industriales, y lo que menos aumentó en esa época fue el dólar y por lo tanto los precios agropecuarios, que todavía se mantenían bajos relativamente a nivel de $200 la soja, ¿sí? No había habido todavía aumento de los precios de manera. Pero fíjense que esta es la segunda etapa. Entonces la etapa de más baja inflación del proceso, que es liderada por una recomposición del salario y de los servicios después de lo que había sido el primer golpe fuerte en los precios por la devaluación. Y ahora vamos a la tercera etapa, que son esas dos montañas, estas dos montañas últimas, digamos, la primera altura después del
bache y después ya una especie de puna, de montaña en altura, digamos, como se estabiliza una meseta en la altura, ¿no? Que ya podemos estar ahí como en un nuevo piso de nivel de inflación. Y acá tenemos, esto empieza en el 2006-2007, al proceso anterior, en realidad lo que acá está pasando es que al proceso anterior que teníamos de recomposición salarial y en parte de tensión de los alquileres, de repente, así como la devaluación fue un shock, digamos que pum, pegó a un precio muy duro y después generó cierto reacomodamiento, acá lo que aparece en el 2006, entre el 2006 y 2007, comienzo del 2008, se triplican los precios internacionales de la materia prima. La soja pasa de 200 a 600 dólares.